المقدس تتي مبجوت Comenzamos un nuevo programa de Viaje en el Tiempo, la tercera parte dedicada a María de Nazaret. A modo de resumen, vimos en la primera parte que los padres de María, Joaquín y Ana, hicieron una promesa. Cuando María tenía 3 años, la dejaron en el templo de Jerusalén. Cuando ella cumplió 4 años, sus padres murieron. A partir de ahí fue el sumo sacerdote a Abiatar la persona encargada del futuro de María. En nuestra época, cuando una chica, pues bueno, aunque tenga la primera menstruación, la consideramos adolescente, allí en Judea pues se consideraba mujer. Y le buscaban un marido de la misma tribu. Eso fue lo que ocurrió. Como no tenía padre, fue el sacerdote Abiatar quien le buscó a un marido de su misma tribu llamado José. Vivieron juntos en Nazaret. Después ese embarazo milagroso y se trasladaron a Belén. Vimos en el segundo programa que en base al primer censo de Quirino, el gobernador de Siria, fue en el año 6 a.C., hubo un error de datación por parte del monje bizantino Dionisio el Exiguo en el 525 en 6 años. Jesús nació en el 6 a.C., según nuestro calendario. También vimos en la segunda parte que desde el siglo IV se va celebrando la Navidad el 25 de diciembre. Realmente Jesús nació en la fiesta de las cabañas, entre los meses de septiembre y octubre, el mes de Tishrei, judío. Y se puso el 25 de diciembre porque para los romanos era la fecha más importante del año, el Sol Invictus. También fuimos testigos a través de una mujer, la comadrona hebrea, en la segunda parte llamada Zelomí, que trajo al mundo a Jesús de Nazaret. Bien, pues comenzamos esta tercera parte. Para ello, yo he tenido que extraer de muchos documentos, muchos manuscritos, lo esencial, ¿no?, para poder hacer un resumen en esta exposición. Para ello he utilizado el Evangelio del Pseudo Tomás, filósofo israelita, manuscritos árabes y armenios, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de San Juan Evangelista, el teólogo, el libro de Juan, arzobispo de Tesalónica, el Pseudo Melitón y la narración del Pseudo José de Arimatea. Comenzamos. Pues cuando Jesús nació había que respetar, por leyes judías, su propia ley, que era la siguiente. Las leyes las tenéis en el Antiguo Testamento, en el Levítico, capítulo 12, versículos del 1 al 5. La ley consistía en lo siguiente: si era varón, había que practicarle la circuncisión, pero a los 8 días. La circuncisión no es otra cosa que, pues, extirparle la parte de la piel del prepucio del pequeño, y en el momento que se practicaba la circuncisión, que fue un tal Joel era un especialista de Jerusalén, el que se lo hizo a Jesús, al niño Jesús. Una vez que se practicaba, como digo, la circuncisión, le ponían el nombre, y le pusieron el nombre de Jesús. Transcurrido el periodo legal de purificación, que en el caso de los varones era a los 33 días, es decir, a los 33 días del nacimiento de Jesús, María y José tenían la obligación de presentar al niño en el templo. Fueron al templo de Jerusalén y José llevó 2 palomas en ofrenda, ¿vale? Pues bueno, cuando María entró en el atrio del templo con el niño Jesús en sus brazos, se iluminó. Y ahí había un anciano llamado Simeón. Simeón en ese momento, y curiosamente, profetizó, porque se quedó fijamente mirando al niño y le dice a María: dame el niño. Lo cogió en brazos, lo besó y dijo, mientras que lo miraba, dijo: ahora, Señor, puedes dejar morir a tu siervo, porque mis ojos están viendo al Salvador del mundo. Después levantó la mirada y miró a María y le dijo: María, tu hijo será causa de discordia y disputa en Jerusalén, y respecto a ti, un puñal te atravesará tu corazón. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis por las palabras de Simeón, lo del puñal en el corazón. Si vemos en la Semana Santa o en la iglesia las dolorosas, la mayoría tienen un puñal en su lado derecho. El origen
de ese puñal iconográfico que lo vemos hoy en día, está en las palabras de Simeón. Un puñal te atravesará tu corazón. Tras la presentación del niño en el templo, volvieron de nuevo a la gruta de Belén. Y allí se encontraron con 3 personajes que los trataremos en breve en un programa. Con Melcom, conocido como Melchor, Gaspar y Baltasar. Lo que ocurrió, como digo, lo veremos dentro de pocos programas, porque le dedicaremos un par de programas a esos enigmáticos magos de Oriente. José tuvo un sueño, que el sueño le decía que Herodes, primero el Grande, quería matar al niño, que huyese a Egipto. Y eso fue lo que hizo. La Sagrada Familia se marcharon a Egipto. En Egipto estuvieron 5 años. José se dedicaba a sus labores, a su oficio, que era la carpintería, la construcción. Iban deambulando por la tierra de los faraones. Y el niño Jesús iba creciendo. Pero, claro, su madre se encargaba de él. Era, ¿cómo decirlo?, un poco travieso, un niño muy hiperactivo, muy travieso. Cuando llegaban a un pueblo buscaba a los amigos de juego, y siempre María estaba muy preocupada de su hijo. Es lógico, como cualquier madre, ¿no? Cuando tiene un niño inquieto, pues es lógico que se preocupe por él. Después de esos 5 años, tras la muerte de Herodes y posteriormente la muerte de Herodes Arquelao, el hijo de Herodes el Grande, que era todavía peor que el padre, decidieron volver a Israel y se instalaron en Nazaret. Pues durante todos los años, José, María y el niño Jesús, que iba creciendo, acudían a Jerusalén para cumplir según la ley con las fiestas judías. Es más, en un caso, hasta el niño se quedó perdido en el templo. Ellos iban en una caravana, tuvieron que volver y se encontraron al pequeño Jesús con 12 años hablando con los sabios del templo. Bueno, pues José, y ya lo vimos en un programa dedicado a él, murió en Nazaret. Cuando José murió, Jesús tenía 12 años y María 26. Es curioso porque a partir de esa época, hasta la etapa pública de Jesús, no tenemos manuscritos. Tampoco me gusta conspirar. Hay muchos investigadores que hablan que Jesús se fue a la India a aprender, de ahí su sabiduría. Bueno, no tenemos manuscritos, lo cual la verdad que es un vacío. ¿Qué es lo más lógico? Pues conociendo las costumbres judías, lo más lógico es que Jesús continuara con el oficio de su padre, María, sus labores domésticas, y él pues trabajando en los talleres, la carpintería, hasta el año 27 de nuestra era. Ahí comenzó la etapa pública de Jesús. Jesús tenía 33 años y su madre María 47. Jesús se desplazó al río Jordán y Juan el Bautista lo bautizó. A partir de ahí comenzó su vida pública. Durante su etapa pública, aunque había mujeres que lo acompañaban, María no estuvo nunca presente. María estaba en su casa. María tenía un amor especial por las flores. De hecho, a María se le conocía en Nazaret como María la de las flores. Además, sabéis que los apellidos en aquella época eran apodos. Entonces, pues bueno, bien por el lugar de residencia, María de Nazaret, o bien por sus padres, María hija de Joaquín y Ana, o bien por un hobby particular. Y ella estaba enamorada de las flores y siempre tenía su casa adornada de flores. Por eso era también conocida como María la de las flores. Pero la última semana de vida de Jesús, se acerca a su madre y le dice: madre, cuando dejes la vida en la tierra, personalmente vendré a buscarte. Aquello le hizo pensar a María. Jesús se fue a Jerusalén, era su última semana de vida. Nunca supo que su madre también fue a Jerusalén, hasta el final. Su madre fue a Jerusalén porque sabía que algo no iba a ir bien. Aunque Jesús la desconocía que su madre estaba allí, él iba al templo, dormía en casa de Lázaro, volvía al templo, pero María tenía una casa que heredó de sus padres, Joaquín y Ana, precisamente en Jerusalén. Y ella, como último recurso, se acercó a la fortaleza Antonia. En la fortaleza Antonia buscó a la mujer de Poncio Pilato, Claudia Prócola. La mujer de Poncio Pilato la atendió amablemente y se hicieron incluso amigas. Lo único que le pidió María es que si a su hijo le ocurría algo, que ella quería estar presente. ¿Por qué?
porque cuando los romanos a un reo de muerte lo flagelaban, lo crucificaban, no permitían que los familiares estuvieran próximos. Bueno, pues Claudia asintió, habló con Quinto Cornelio, que era el centurión romano de confianza de Poncio Pilato, le dio un salvoconducto, es decir, le permitió estar en esos lugares duros de la pasión de Jesús. Lo primero que hizo Quinto Cornelio, porque Jesús, ya estábamos a viernes, estaba sometido en un juicio, era pasarla por la parte de atrás de la fortaleza de Antonia hasta el lugar de las caballerizas, llamado Litóstrofo. María se quedó en una esquina. Jesús no sabía que su madre estaba allí. Al rato ve aparecer a su hijo con una túnica blanca, andando hacia un póster bajo. De repente, desde esa esquina ve María a dos magistrados llamados líctores con dos utensilios en sus manos. Era una empuñadura de cuero, 3 tiras de cuero, en medio hueso de carnero y en la punta cilindros, bolas. Imaginaros, ¿no? El dolor. Ese utensilio le llamaban el fragum tassilatum. Era tan duro porque para practicar la flagelación podía haber utilizado cualquier otra herramienta, pero esa en concreto era casi mortal. Incluso el populacho romano le decían el escorpión del dolor abrasador, ¿no? En cada golpe. Pues María fue testigo cómo le rajaron la vestidura, la túnica a Jesús, lo dejaron completamente desnudo, le pusieron las manos en máxima extensión, y como el fragum tassilatum es un utensilio muy pesado en cada golpe, pues claro, las bolas y el hueso de carnero se incrustaban en la piel y el esfuerzo era tremendo. ¿Qué hacían los magistrados? Pues golpeaban en las nalgas, en el abdomen, en los testículos. ¿Para qué? Para que el reo cayera al suelo. Más fácil golpear de arriba a abajo que no en línea recta. Aquello fue testigo de cada uno de los golpes. María sentía, como cualquier madre, que los golpes los estaba recibiendo ella. Casi matan a Jesús. Porque, es más, comenzaron 2 a pegarle. Esos 2 magistrados llegaron a perder hasta fuerza de los golpes y fueron sustituidos por otros 2. Seguían pegándole en el suelo. Y posteriormente fueron sustituidos por otros 2. Fueron hasta 6 los que se ensañaron con Jesús. María fue testigo de esa barbarie durante 45 minutos que duró en el Litóstrofo, en las caballerizas, la flagelación. Cuando su hijo estaba en el suelo, pensaba que estaba muerto, lo cogieron de los pies, le quitaron las cuerdas del poste, lo desplazaron por el Litóstrofo, a duras penas lo sentaron y ella fue testigo cómo le pusieron un manto de púrpura y un bonete de espino, además de unas risas y burlas. Lo cogieron de los brazos, prácticamente él no podía andar, y se lo llevaron hacia el pretorio, momento en el cual salió María de su esquinita con un paño y secó la sangre de su hijo. Para los judíos la sangre era el alma, pero para ella eran 2 cosas, era el alma de su hijo y era la sangre de su hijo. Inmediatamente después María salió de las caballerizas y sabía cuál era el final de su hijo. Los reos que van crucificados en aquella época nunca llevaban la cruz, llevaban un palo, lo que es el palo vertical llamado patíbulum, porque el estipe o el palo horizontal ya estaba anclado en el monte. Además, una cruz de este tipo pues pesaría más de 200 kilos. Pero ella, María, salió de las caballerizas, corrió y entró en una calle, y fijaros el nombre de la calle, calle Amargura, así se llamaba la calle. Ve pasar a un reo, no era su hijo, pero viene el segundo, y el segundo sí era su hijo. En esos momentos, Jesús, a duras penas, no se podía mantener en pie y se cayó al suelo. Como tenía los brazos
agarrado al patíbulo, no podía tener defensa en esa caída. Y se dio de bruces con la tierra de su vida. Justamente María recordaría cuando el niño Jesús era pequeño, en esos momentos, y que cuando se caía, como cualquier madre, acudía a su regazo y lo levantaba. Ella hizo el amago de hacer lo mismo, pero inmediatamente se sintió algo aliviada cuando un señor, un griego llamado Simón, era de Cirene, apodado el Cirineo. Quinto Cornelio le dijo que llevara el patíbulo. En el momento que Jesús se levantó y el Cirineo cogió el patíbulo, es decir, el palo vertical, Jesús miró hacia la izquierda, a la calle Amargura, y ahí vio a su madre. Hubo un cruce de mirada. Él siguió para arriba. Ahí vio que ya estaba su madre, en el lugar en donde quizá él no hubiera querido que estuviera. Llegó al Gólgota. María se adelantó y ahí coincidió, a unos 300 metros estaban, con María Salomé, María Cleofás, María Magdalena, y también estaba el más joven de los discípulos, Juan. Los romanos no te permitían acercarte a la cruz, pero María se acordó de que Claudia Prócora, la mujer de Poncio Pilato, le había dicho a Quinto Cornelio que ella sí podía estar cerca. Vio cómo crucificaron a su hijo con los clavos. Se fue acercando, agarró de la mano a Juan, llegó a la altura de los romanos que estaban con las lanzas en defensa y los escudos, no lo dejaban pasar. En ese momento Quinto Cornelio la vio, se adelantó y le dijo al resto de los romanos dejarla pasar. Hicieron un pequeño pasillo y volvieron a cerrar ese pasillo. Entró María con Juan. Cuando llegó a los pies de la cruz, Jesús la miró, a él, a ella y a Juan. Después miró al cielo y lanzó un grito: Eloí, Eloí, lama sabataní. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bajó la mirada, vio a su madre y le dijo: Madre, ahí tienes a tu hijo. Después miró a Juan: Hijo, ahí tienes a tu madre. Volvió a mirar al cielo Jesús y dijo su última palabra: en tus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Respiró hondo y murió. En esos momentos hubo un eclipse parcial de sol, eran las 3 de la tarde. Hubo un pequeño movimiento sísmico. Todo el mundo en el Gólgota significa el Calvario, el lugar de la calavera, un monte, un montículo, empezó a correr como locos. Incluso María, que estaba a los pies de la cruz, escuchaba voces de romanos diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero ella estaba ensimismada con su hijo, muerto en la cruz, junto con Juan. Estuvieron en los pies de la cruz cerca de 3 horas. Al cabo de cerca de esas 3 horas, aparece José de Arimatea y Nicodemo. Con una pequeña escalera, le quitan los clavos, bajan a Jesús. María no dijo nada, solamente abrió los brazos. Tanto José de Arimatea como Nicodemo entendían que tenían que dejarle a Jesús en sus brazos, y así lo hicieron por última vez. Lo acarició y José de Arimatea le dijo: María, nos lo tenemos que llevar porque se nos echa encima el día y no quiero que nos coja la noche, porque cuando llegue la noche ya es el sabbat. Dejó a su hijo y María se fue a su casa de Jerusalén. Cuando aquel domingo llegó la noticia de que Jesús había resucitado, María Magdalena se acercó a la casa de María, se le informó, pero ella simplemente estaba pensativa, ni siquiera respondió. Después llegó Juan y le dijo: madre, por primera vez le llamó madre. Madre, madre, que es verdad que Jesús no está, que Jesús ha cumplido lo que ha dicho en vida,
ha resucitado. Ella lo atendió con media sonrisa. Madre, ¿te acuerdas lo que nos dijo en la cruz? Que ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tiene tu madre, pues yo me quedaré a vivir contigo. Cuando Jesús murió a los 36 años. Siempre ha habido esa confusión, siempre se ha hablado de que Jesús murió a los 33. No, a los 33 comenzó su etapa pública, pero murió a los 36. ¿Por qué? Porque si nació el 6 a.C. y murió el 36. Y su madre tenía 50 años. Pues estuvieron viviendo 2 años juntos en Jerusalén, María y Juan. De buena primera, una mañana está María en su casa y se le presenta un personaje que ya para ella le traía muy buenos recuerdos. Una luz, sobre todo en la Anunciación, una luz brillante, y se le presenta el arcángel Gabriel y le dice una frase, la saluda de esta manera, una frase que también María le alegra mucho y la conocía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Vengo a anunciarte que en 3 días tu cuerpo será asunta al cielo. Asunta. ¿Qué significa asunción? Y aquí voy a hacer otro pequeño paréntesis. Tenemos que diferenciar lo que es la ascensión de la asunción. La ascensión es la subida al cielo de Jesús por su propio poder. La asunción es la subida de María al cielo por el poder de Dios. Pues María se lo dice a Juan, Juan avisa al resto de los discípulos y se reúnen en su casa de Jerusalén. En la casa que, como he dicho anteriormente, había heredado de sus padres, Joaquín y Ana. Y cuando le está contando todo, aparece Jesús. Esa es su última aparición a los discípulos. Pero aparece de una manera distinta. Pedro, Santiago y Juan recordaron esa aparición exactamente igual que en la transfiguración en el monte Tabor. Es decir, era brillante, una luz propia lo que tenía, ¿no? Casi transparente. Y en medio de todo les dijo, la paz sea con vosotros. Y mirando a María, le dijo, Madre, tu cuerpo y tu alma estarán en el paraíso con mi Padre. Ella se acostó en su lecho, cerró los ojos y murió. Jesús desapareció. María tenía 3 doncellas que le servían, que eran amigas suyas. Las doncellas empezaron a llorar amargamente. Los discípulos igual. Ya María había muerto. Las doncellas la limpiaron, le prepararon la mortaja según la costumbre judía. Los discípulos trajeron un féretro, metieron a María y la llevaron a un sepulcro afuera de Jerusalén. Desplazaron la piedra de entrada al sepulcro y la depositaron y se marcharon. Pues era domingo y según los manuscritos la hora tercia, es decir, las 9 de la mañana, a la tercera hora de la salida del sol. El sol salía a las 6, la hora tercia a las 9 de la mañana. María cuando murió tenía 52 años, fue 2 años después de la muerte de Jesús. De buena primera aparece un arcángel llamado Miguel, que abre la entrada del sepulcro y detrás de él aparece Jesús también. El arcángel Miguel abre el féretro, le quita la mortaja y la sábana y le dice, fijaros qué frase más bonita, levántate, tabernáculo de la gloria. Me encanta esa frase. Levántate, tabernáculo de la gloria. María abrió los ojos, se acercó a Jesús, cumplió su promesa, la besó y se la entregó al arcángel Miguel. Al salir del sepulcro, en medio de una nube, se fue elevando hacia los cielos. Nadie lo vio. Nadie lo vio excepto uno de los 12 discípulos. Y digo 12 porque tras ahorcarse Judas Iscariote,
El que ocupó su lugar se llamó Matías, apodado el Justo. Bueno, pues el único discípulo que fue testigo de la asunción de María a los cielos fue Tomás. Tomás era una persona diferente al resto. Tomás era realista, tenía los pies en el suelo. Incluso él no se quiso, o sea, no creía al principio cuando le hablaban de que habían visto a Jesús. Tuvo que meter los dedos en su llaga para creerlo. Bueno, pues precisamente el incrédulo Tomás, el más realista de todo, fue testigo de la asunción de María. Él estaba en el monte de los Olivos y la ve subir hacia los cielos y da una fuerte voz: ¡Oh, Madre bendita! Y ella cogió el cinturón que le ceñía la cintura de la túnica y se lo lanzó. Tomás cogió el cinturón, lo besó y se fue en busca de los discípulos y les dijo: he visto a María elevarse al cielo, no está ya en el sepulcro. Todos salieron corriendo, fueron al sepulcro, la piedra estaba desplazada y efectivamente allí no estaba María. Y lo más curioso es que ellos tuvieron una fragancia a rosas y a nardo impresionante. A partir de ahí, cada uno se desplazó a los distintos lugares a predicar lo que os acabo de contar. Entre ellos Juan, que estuvo viviendo con María. Juan estuvo en la zona de Turquía, predicando no solo la buena nueva, sino también la muerte de su madre, María. La asunción de María para la Iglesia Católica es un dogma de fe decretado por el Papa Pío XII en 1950, pero la festividad de la Asunción se viene celebrando en todas las ramas cristianas desde el siglo VI. Y con esto acabamos de terminar el tercer programa dedicado a María de Nazaret. Ahora estoy a vuestra entera disposición para cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias. ¿Qué grado de espiritualidad tenía que tener María cuando regresa a su casa, todavía viendo las calles con la sangre de su hijo, sabiendo que su pueblo lo martirizó y lo mató para no odiar a los condenados? La verdad es que María es una madre. Está claro que la situación de que ella viviría, no sé si llegar a odiar, en los manuscritos no aparece, ella no conoció tampoco el odio como tal. Y sobre todo, la mayor pena que podía tener una madre es que había matado a un hijo bueno, que no había dicho ni había hecho nada malo. Es más, María fue testigo también de algunas de las frases importantes de Jesús, porque seguir a Jesús es casi imposible, ¿no? Es una perfección absoluta. Jesús llegó a decir: amar a vuestros enemigos, porque si amáis a vuestros amigos, ¿qué recompensa tenéis? Doloroso, pero odiar, seguro que no. Las que somos madres, si nos matasen a un hijo, no creo que hubiese la posibilidad de no albergar odio a las personas que nos lo arrebataron. María, ¿en ese momento también pudo odiar? Bueno, lo he comentado anteriormente, no aparece en ningún manuscrito ese odio de la Madre de Jesús. De hecho, María fue sola a Jerusalén, se entrevistó con la mujer del prefecto Poncio Pilato, el que al final, porque Poncio Pilato era el único que podía salvar a Jesús, ¿no? Pues el esposo de Claudia fue el que lo condenó a muerte. Y sin embargo fueron amigas. Y durante estos 2 años que estuvo con Juan, se hicieron muy buenas amigas. Lo que ocurre es que en la exposición no nos podemos tampoco extender, estaríamos horas, ¿no?, hablando de María. Si ya terminamos, cuando podamos hacer conferencia, pues ya le dedicaremos una conferencia completa a todos estos manuscritos. Pero fueron amigas. En ningún momento se denota en ella odio. En ningún momento. De todas maneras, la crucifixión, y en aquella zona, pues los romanos crucificaban a unos 2.000 personas al año. No es que estuvieran acostumbradas, pero sí había grandes posibilidades si te metías con los romanos, o en este caso con los fariseos, con las clases pudientes, el riesgo de la crucifixión
podía ser importante, como sí lo fue. Pero no creo que odiara. Creo que María no ha conocido el odio. Es una percepción mía, ¿eh? Es por los manuscritos, vaya. Dado que María ya fue elegida por Dios desde niña y trajo nada menos que al Hijo de Dios, ¿no será ella después de su muerte la energía y el canal más poderoso que conforma el poder del Espíritu Santo? Bueno, la intercesión de María es importante. En el siguiente programa a esa pregunta nos va a responder los videntes, unos jóvenes que dicen haber visto a María en la tierra, porque el siguiente programa lo vamos a dedicar a las apariciones marianas. Quizá ellos nos respondan. ¿Cómo se determina la edad de María? Bien, perdón, sí. Vale. Bien, pues María tuvo a Jesús con 14 años. Entonces, cuando, por ejemplo, en la muerte de Jesús tenía 36, 14 años más, 50. Es porque tuvo a Jesús con 14 años, según los manuscritos. Son 14 más que Jesús. Jesús nació en el 6 a.C., murió en el 30, tenía entonces 36 años, María 50. En base, pues, lógicamente, esa diferencia de edad, ¿no? Es que en aquella época, y además era muy común, las madres eran muy jóvenes, con 13, 14, con 12 años. En el momento que tenían la primera menstruación, pasaba el periodo de custodia de ese año, se casaban, y a partir de ahí a tener hijos, y mientras más mejor, ¿no? Porque se consideraban hijos para Israel. Si María tenía una casa en Jerusalén, heredada de sus padres, ¿por qué vivió en Nazaret? Porque era la casa de su, en este caso de su esposo José, y después de su difunto esposo. Ya se asentó allí, aún teniendo esa casa, que la empleó precisamente en esa última semana, y después de la muerte de Jesús ya se quedó en Jerusalén. Pero se quedó, y además en la ley exigía que cuando una mujer se quedaba viuda, o bien se casaba con el hermano de José, pero José en ese momento no tenía hermano, o bien continuaba la residencia en la vivienda de su esposo. Y así fue. Pero tenía su casa en Jerusalén. De hecho, los discípulos tenían una casa y María tenía la suya, aparte. Por eso, cuando narramos la resurrección a María Magdalena llegando a la casa de los discípulos informando que no estaba el cuerpo de Jesús, allí no estaba María. Fue a posteriori cuando María Magdalena, además de informarle a los discípulos, también informó a María en su propio hogar. Y en esa casa vivió con Juan 2 años, hasta su muerte. ¿Es posible que Juan fuera en verdad hijo de María y hermano de Jesús? No, hijo de María, a María, según los manuscritos, solamente tuvo a Jesús. Allí lo que ocurre es que María, cuando se casó con José, José era viudo y tenía 6 hijos, 4 varones y 2 mujeres y 2 hembras. Los 4 varones eran José, Simón, Santiago y Judas. Nada que ver con Judas Iscariote, Judas Tadeo. Y las mujeres, María y Salomé. No hay indicios, ni mucho menos, de que Juan fuera... Juan era hijo de Juan Zebedeo, que era un empresario del mar de Galilea, y su hermano era Santiago. Juan se convirtió en discípulo de Jesús cuando estaba pescando con su hermano y junto con Pedro en el mar de Galilea. Bien, pues me informa desde producción que hemos finalizado otro programa más, el tercero dedicado a María. Os espero en el próximo programa, que trataremos las apariciones marianas en la tierra. Hasta entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias por estar ahí. Gracias de corazón.